El hombre del saco. Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gado. Bueno, no está tan mal, ¿no? Me gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo. Eso es un sí. ¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí? No seas coñazo, Alex. ¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco. ¿Quién hay ahí? Joder, que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar. Pues ya tenemos por dónde empezar. Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco. Las leyendas urbanas tienen una manera extraña de dejar una huella en nuestro psique. A menudo esas historias se cuentan para asustar, para advertir o incluso para enseñar lecciones que trascienden generaciones. Hoy hablaremos de una leyenda que ha aterrorizado a miles de niños, padres y abuelos a lo largo de los siglos, una figura oscura conocida como el hombre del saco, un ser cuya aparición anunciaba algo mucho más oscuro y siniestro. Pero, ¿quién es realmente el hombre del saco? ¿Y por qué sigue siendo una figura tan aterradora en las leyendas urbanas? El hombre del saco es una leyenda que ha existido por siglos. Se cuenta que en tiempos antiguos era un hombre misterioso que rondaba las aldeas y pueblos. No se conocía su nombre ni su rostro, ya que siempre iba cubierto por una capa oscura y una capucha que lo mantenía en las sombras. Se decía que su saco grande y grueso estaba lleno de niños que él secuestraba. En algunas versiones de la leyenda, el hombre del saco los llevaba lejos para que nunca pudieran regresar, y en otras sus objetivos eran más siniestros: devorarlos. Los padres temerosos les contaban a sus hijos que si no se portaban bien, el hombre del saco los llevaría. Les hablaban de su saco tan grande que podía contener a varios niños, o de sus ojos rojos como el fuego que brillaban desde la oscuridad. Las advertencias eran claras: si no cumplías con las reglas, el hombre que alimentaba del miedo vendría por ti. Pero, ¿por qué el hombre del saco ha perdurado tanto tiempo a nuestra memoria colectiva? ¿Era solo una táctica de los padres para disciplinar a sus hijos? ¿O había algo más detrás de esa figura? La respuesta, muchos aseguran, está en las sombras. Con el paso de los años, las leyendas del hombre del saco comenzaron a tomar una forma más aterradora. Se cuenta que en varias partes del mundo las personas han afirmado haber tenido encuentros cercanos con este ser, aunque nunca han podido verlo claramente. En la mayoría de los relatos, las víctimas son niños pequeños que al quedar solos en la oscuridad sienten una extraña sensación de ser observados. A menudo los testigos cuentan que escucharon un susurro suave, como si alguien estuviera llamándolos, invitándolos o acercarse, pero al mirar solo veían una sombra, una figura alta con un saco a la espalda. Aquellos que se han acercado demasiado aseguran que el hombre, con un rostro escondido, le susurró una frase espeluznante: te estoy esperando. Un testimonio en particular relata cómo una niña, mientras caminaba de regreso a su casa, notó que algo se movía detrás de ella. Pensó que era su imaginación, pero luego escuchó el sonido del saco chocando contra el suelo. Cuando volteó, vio una figura oscura
que la observaba fijamente y siente una presión en su pecho como si el aire fuera más pesado. Intentó correr, pero la figura parecía seguirla. Al final la niña nunca llegó a casa, aunque se encontró su bicicleta cerca de un árbol. Ella desapareció sin dejar rastro. La gente del pueblo decía que el hombre del saco había llegado una vez más. A lo largo de los años, los relatos del hombre del saco se han multiplicado y muchos creen que lejos de una figura imaginaria, en realidad representara el miedo colectivo a lo desconocido. En un sentido más profundo, el hombre del saco es una manifestación de las ansiedades que enfrentan las sociedades, del miedo a lo que acecha en la oscuridad, el miedo a lo desconocido y el miedo a perder a los seres queridos. El hombre del saco también se ha vinculado con los temores sobre la desaparición de los niños, un tema recurrente en las leyendas urbanas. En tiempos modernos, el hombre del saco se ha adaptado, ya no es solo un hombre misterioso que se esconde en las sombras. En algunas versiones más recientes de la leyenda es una figura asociada con secuestradores, traficantes de niños o incluso fuerzas sobrenaturales que cazan a los más vulnerables. En muchos casos, los relatos del hombre del saco se dan en zonas aisladas donde las personas se sienten más expuestas. La figura del saco simboliza lo que no podemos ver, lo que está oculto en la oscuridad, y como toda leyenda, a medida que pasa el tiempo se vuelve más aterradora, más real. A pesar de que muchos aseguran haber tenido encuentros cercanos con el hombre del saco, nunca han habido pruebas claras que demuestren su existencia. Entonces, ¿es solo un mito para asustar a los niños o hay algo más detrás de esa figura? Los escépticos afirman que el hombre del saco es una historia inventada para enseñar a los niños a comportarse, pero los testimonios de aquellos que aseguran haberlo visto son inquietantes. Algunos psicólogos sugieren que la figura del hombre del saco puede ser una representación de la angustia humana ante lo desconocido, la amenaza que acecha desde las sombras. Tal vez en algún lugar oscuro el hombre del saco sigue esperando, acechando en la esquina de la realidad y el mito. Lo que sabemos con certeza es que esta leyenda ha perdurado por generaciones y su presencia sigue viva en la memoria colectiva. Nadie sabe si el hombre del saco es real o no, pero lo que importa es que aún sentimos miedo de lo que podrá acechar en la oscuridad. Al final, lo que hace que el hombre del saco sea tan aterrador no es solo su imagen oscura, sino lo que representa, el miedo a lo desconocido. Todos tenemos algo que tenemos o que tememos, algo que acecha en las sombras de nuestra mente, y tal vez, solo tal vez, esa es la verdadera lección de esta leyenda. El miedo puede ser más real de lo que creemos. Así que si alguna vez te encuentras solo en la oscuridad y escuchas un susurro lejano o el sonido de algo arrastrándose en la distancia, recuerda que aunque el hombre del saco nunca se ha mostrado completamente, su presencia siempre está ahí, esperando. Solo tú sabrás si te atreves a mirar hacia atrás. En las noches oscuras, cuando las estrellas se ocultan detrás de las nubes espesas y el viento susurra a través de las ventanas, hay una leyenda que se cuela en las pesadillas de los niños, pero en esa historia la leyenda toma vida, el hombre del saco. Es un relato que ha aterrorizado a generaciones y ahora su historia llega al cine. Pero ¿es solo una historia de terror o hay algo más oscuro acechando en sus sombras? Hoy vamos a hablar de la película que revive este terrible mito.
una historia donde el miedo se convierte en carne y hueso, y el hombre del saco es mucho más real y peligroso de lo que jamás imaginaste. La película comienza en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, donde las viejas historias sobre el hombre del saco se transmiten de generación en generación. La gente del pueblo siempre ha vivido bajo el yugo de un temor ancestral. Un hombre misterioso con un saco gigantesco que se lleva a los niños que se portan mal. Nadie sabe su origen ni su rostro, pero todos temen su llegada. Los padres lo usan como amenaza para mantener a sus hijos en línea, pero esta historia nunca había parecido tan real hasta ahora. Un grupo de niños curiosos y escépticos deciden investigar la leyenda, pero lo que no saben es que el hombre del saco está muy cerca. Algo oscuro ha despertado y el monstruo que se escondía en las sombras se ha manifestado de una manera aún más terrible de lo que podían haber imaginado. A medida que los niños comienzan a desaparecer, la pequeña comunidad se ve atrapada en una espiral de desesperación y horror, sin saber quién es el siguiente en ser llevado por la criatura. Los protagonistas tendrán que enfrentar sus peores miedos, enfrentándose no solo a la figura del hombre del saco, sino también en sus propios traumas y oscuros secretos familiares. A medida de que avanza la película, se revela que el hombre del saco no es solo una leyenda inventada para asustar a los niños. La película toma un giro aterrador al mostrar que el hombre del saco es real y tiene un propósito mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Es una entidad que se alimenta del miedo y cuando más teme una persona, más fuerte se vuelve. La atmósfera de la película es inquietante. Las calles desiertas, las casas viejas y las sombras del acecho crean una tensión que nunca desaparece. Cada rincón del pueblo parece esconder un secreto y los niños empiezan a notar extraños sucesos. Puertas que se abren solas, susurros en la oscuridad y la sensación de ser observados. En un giro escalofriante, uno de los niños desaparece sin dejar rastro. La comunidad desesperada busca respuestas, pero en lugar de encontrar consuelo, lo que se encuentran es aún más horror. Un testigo cuenta haber visto el hombre del saco, pero lo describe de manera diferente a como lo conocían en las historias. Un ser demacrado, de ojos vacíos, con una capa rota y un saco que parece estar vivo, respirando con la angustia de las almas que han atrapado. Lo que es aún más perturbador es que el hombre del saco no solo se lleva a los niños, sino que usa sus miedos y traumas para atraparlos. No es simplemente una criatura que acecha en la oscuridad, es una representación de los peores temores de los habitantes del pueblo, de las cicatrices emocionales que jamás han sonado. En el clímax de la película, los pocos sobrevivientes se dan cuenta de que el hombre del saco es imparable, un ser casi indestructible que no conoce la piedad. Los niños que han sido capturados por él ahora se encuentran en su saco atrapado en una dimensión paralela, donde sus peores miedos cobran vida. La lucha final se lleva a cabo en un lugar oscuro y siniestro, donde la realidad se distorsiona. El protagonista, un joven que al principio no creía en las leyendas, se enfrenta cara a cara con la criatura, obligando a confrontar no solo sus miedos, sino las emociones reprimidas de su infancia. Lo que hace aún más aterrador es que mientras pelea contra el hombre del saco, se da cuenta de que su propia angustia ha sido lo que ha mantenido vivo. Cada niño que el hombre del saco ha capturado es una representación de las pesadillas que alguna vez habitaron su mente. El final es tan impredecible como aterrador. ¿Será posible vencer el hombre del saco? ¿O el miedo será lo único que prevalezca? La película termina con una reflexión
inquietante. El hombre del saco no es solo un monstruo que acecha en la oscuridad, sino una manifestación de nuestros propios temores y traumas. A medida de que la pantalla se oscurece, nos queda una sensación de incomodidad. La criatura puede haber sido derrotada, pero lo que nunca se puede vencer es el miedo que llevamos dentro. ¿Quién es el hombre del saco en realidad? ¿Es solo una leyenda o es una figura que habita la oscuridad de todos nosotros? La película nos deja con una última pregunta. ¿Qué sucederá cuando nuestros propios miedos se conviertan en realidad? En resumen, El hombre del saco es una película que no solo explora los miedos más primitivos, sino que también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con una atmósfera tensa, giros inesperados y una narrativa oscura. Esta película es un viaje aterrador al corazón de la oscuridad humana. ¿Te atreverías a enfrentarte a tu propio miedo? Quizás si lo haces, el hombre del saco esté más cerca de lo que crees. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Pero recuerda, las leyendas no siempre son solo cuentos. A veces lo que ignoramos en la oscuridad nos observa en silencio. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias que te pondrán los pelos de punta. ¿Te atreves a ver la próxima? Somos Historias y Relatos con Sunibari y nos vemos en la próxima pesadilla.